Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. Reunión del Banco Central Europeo hoy, parece que con la mirada puesta en la inflación y en el crecimiento, en sentidos contrarios, la inflación hacia arriba, el crecimiento parece que en ese cuadro económico lo va a corregir a la baja. ¿Cómo veis el entorno económico ahora mismo y sobre todo después de que se reabra otra vez el calendario electoral ayer? Rafael. Bueno, la inflación yo creo que efectivamente va a crecer por un efecto escalón en el segundo trimestre, en este segundo trimestre de este año, porque el segundo trimestre del año pasado hubo una caída de precios, con lo cual al quitar ese segundo trimestre y añadir el segundo trimestre de este año, la inflación va a estar en el 2% en la Unión Económica y Monetaria y un 3% en Estados Unidos. Pero una vez que pase el segundo trimestre, la inflación volverá a estar relativamente baja, en el 1%, donde estábamos en el año 19. Con esto lo que quiero decir es que no creo que el Banco Central Europeo deje de comprar bonos, seguirá comprando bonos al ritmo que crea conveniente para seguir inyectando liquidez en el sistema, y lo mismo la Reserva Federal, y que probablemente habrá que esperar al 2022 para que empiece ya una estrategia de salida, reduciendo la compra de bonos o sencillamente dejando que los bonos que vencen pues no se renuevan, de manera que el balance poco a poco se irá reduciendo. O sea que no veo yo una política monetaria menos expansiva de la que estamos teniendo ahora. Juan Ramón. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que como llevamos tanto tiempo que hay baja inflación, pues de pronto han surgido varios alarmas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, diciendo que a ver qué va a pasar con la inflación, etcétera, ¿no? Hay mucho dinero suelto en el mundo. En Europa hay exceso, por decir así, de liquidez disponible. No sé si han leído por ahí que algunos de los bancos norteamericanos en particular les decían a sus clientes: retiren por favor los dineros que tienen aquí, porque esto nos obliga a mantener más reservas y no lo movemos, y por tanto llévenselo ustedes y pónganlo donde puedan, ¿no? Lo cual tiene su gracia, ¿no? Que un banco te le diga a un cliente que retire dinero de su cuenta corriente porque le está molestando, ¿no? Al banco. Sí. Y esto es un poco, es que hay mucha liquidez y esa puede animar, junto con la historia del precio del petróleo y alguna presión más en alimentos que pueda haber, es lo que ha destapado la idea de que a lo mejor viene una etapa de más inflación. Pero como muy bien ha dicho el profesor Pampillón, yo creo que esto es en todo caso más transitorio que permanente, y desde luego no nos va a afectar en exceso, o yo diría que casi nada en el caso de España, entre otras cosas porque la demanda en España en muchas ramas está muy muerta, muy vacía, ¿no? Y por tanto, si no hay demanda, pues nadie se atreve a montarse en subir precios, revisar cotizaciones, etcétera. Y por Sí, tanto también. Sí. eso que dice Juan Ramón es que quería apuntalar una cosa que él ha dicho, que es que el precio del petróleo está teniendo un comportamiento que puede subir los costes de la energía. Pero es que hay un efecto que contrarresta esta subida del precio del petróleo, que son los salarios. Los salarios no crecen o crecen muy poco. Hay mucha mano de obra disponible. En España, por ejemplo, por recuperar lo que había dicho el profesor Cuadrado, en España tenemos 4 millones de parados, 900.000 en ERTES y 400.000 autónomos eh, que reciben prestación, es decir, que no están trabajando. Son 5.300.000 activos que no tienen
actividad laboral. Claro, la gente joven, pues nuestros hijos, por ejemplo, que ya están saliendo al mercado laboral, pues están cobrando muy poco dinero. Eso quiere decir que entre la competencia que decía el profesor Cuadrado entre las empresas para poder vender y que los costes laborales no suben, las tensiones inflacionistas no se ven en el corto plazo. Estoy completamente de acuerdo. Además, este es uno de los problemas graves que tiene en este momento este país, y es el de los bajos salarios, las bajas retribuciones, que están provocando dos efectos. Uno, un incremento de la desigualdad entre las personas. Hay grupos de personas que están empezando a trabajar con unos ingresos que prácticamente no les permiten sobrevivir, ni alquilar, ni pensar en montar una vida hacia adelante, ¿no? Yo tengo un ejemplo en mi propia familia. Y el segundo tema que esto porta consigo, trae consigo, es que bueno, entra la tentación de salir a trabajar fuera de España, con lo cual estamos descapitalizándonos, no precisamente de los no cualificados, es decir, las personas que no saben hacer nada en especial, sino de gente que tiene carrera, que es ingeniero, que es químico, que es veterinario, etc. Y eso es muy importante porque no siempre volverán. Es decir, se van, pero cuando volverán, pues dicen, no, cuando mejora la situación vuelven. Bueno, ya veremos, porque una vez que se instalan, se acostumbran a una vida, a lo mejor incluso adquieren compromisos familiares, el regreso de esta masa de gente bien cualificada que estamos exportando es lamentable, sinceramente. Sí, y es importante lo que dice el profesor Cuadrado porque los fondos europeos, estos fondos de resiliencia y de superación de la crisis, se están dirigidos precisamente a esa mano de obra más cualificada, a proyectos de nanotecnología, a grandes proyectos tractores de descarbonización, todo lo que viene siendo la inteligencia artificial, y ahí ese dinero, que es mucho dinero, 175.000 millones, deberían dirigirse más a la reconversión profesional, a la formación de gente que demandan ese tipo de negocios, ese tipo de proyectos tractores de la economía. O sea que no se puede desperdiciar el dinero de Europa haciendo rotondas o resolviendo problemas que no tienen mejoras de productividad, sino que hay que utilizar parte de ese dinero en la mejora de la formación del capital humano. Estoy de acuerdo, fenomenal. Estas tensiones inflacionistas lo que no se ven aparejadas es a una subida de tipos de interés, ¿verdad? Es decir, que ahora mismo no está en el tablero que esas subidas o ese aumento de la inflación a un entorno del 2 o del 3% conlleven que ese negocio bancario que antes comentaban tenga unos tipos de interés un poquito más, bueno, tengan tipos de interés, básicamente. Yo creo que en absoluto. No hay en el horizonte una subida de tipos de interés, no solo ya en Europa, sino en Inglaterra, por supuesto, y tampoco en Estados Unidos. No, no hay subida de tipos de interés, al menos en los bancos centrales, pero Claro. es que los tipos de interés que teníamos en el año 2018 y 2019 son, en el interbancario, son más altos que los que tenemos ahora. Y la tendencia será que poco a poco los tipos de interés vayan subiendo, pero siempre dentro de una situación de muy bajos tipos de interés. El ejemplo que ha puesto antes el profesor Cuadrado es que los bancos te dicen, si quiere mantener aquí el dinero, tiene que pagar. O sea, Claro. que son tipos de interés rarísimos, es decir, que por tener dinero pagas, porque está la cantidad de dinero que tiene un fondo de pensiones, un fondo de inversión, o un señor que es millonario que no lo puede tener en su casa, ni en una caja fuerte, ni debajo del colchón, lo tiene que tener en un banco. Bueno, pues usted quiere tener en el banco, paga. O sea, que es una cosa rarísima. La segunda parte, además, es que te digan que, y además, si puede, llévese el dinero, porque a mí me obliga a hacer unas reservas y Sí, en condiciones que yo no les claro. doy rendimiento y además me cuesta dinero, ¿no? O Sí, sea, no creo que suban los tipos. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Buen día y buen negocio a los dos.